El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:28 en la mañana. Saludos a todos los internautas que están conectados con nuestro espacio de noticias. Tenemos nuestra señal de radio en Pichincha, en Esmeraldas. En Manabí nos reportan que hay algún problema técnico. Ya está nuestro técnico justamente tomando nota de aquello para restaurar la señal en la querida provincia de Manabí. Atención, Manabí, nos pueden seguir evidentemente a través de www.radiomajestad.com y también por la retransmisión de Facebook Live. Conéctense con nosotros a través de la fanpage de Majestad Radio y también de Primera Plana, que es nuestro portal del que forma parte este espacio de noticias a primera hora. El Héctor Gabriel Vanegas nos acompaña en esta mañana. Él ha estado muy activo en estas horas, sobre todo después de los episodios ocurridos el fin de semana, particularmente relacionados primero con el asesinato de su defendido, el ciudadano israelí que había estado detenido luego de que se le acusó de haber portado alguna credencial falsa como agente de la DEA, y luego por la revelación horas después de una conversación atribuida al ciudadano israelí con el expresidente Abdalá Bucaram, en donde también lo mencionan al doctor Vanegas. Así que vamos a hablar con Héctor Gabriel Vanegas en esta mañana. Agradezco mucho su gentileza, doctor. Bienvenido, buenos días. Fabricio, muchas gracias a usted por la invitación. Un cordial saludo a todos sus radioescuchas. A ver, quiero empezar por lo más coyuntural, si me permite, doctor. Diario El Comercio esta mañana hace una publicación. Dice el diario que accedió al relato que forma parte de un expediente judicial en donde se lee que el extranjero Oren Sheyman, quien es el otro israelí, no sé si usted también le patrocina a él, pero es el otro israelí, el compañero del extranjero que fue asesinado, dijo haber perdido la conciencia debido a los golpes que recibió en su cabeza. Al despertar vio a su amigo Shira Han con una pesa en la cara. Traté de moverlo, pero no tuve éxito, ya estaba muerto. Dijo que desde ese momento se arrastró por el piso y pidió ayuda. Yo tenía sangre y agua en el rostro mientras me seguían pateando. Vi a una persona uniformada, le vi las piernas, dijo el ciudadano israelí. Todo esto dimos lectura en la primera parte de este noticiero y está publicado por el diario El Comercio el día de hoy. ¿Cómo asume usted este relato del mencionado ciudadano extranjero? Fabricio, primero una precisión. Yo he sido abogado de Oren Sheyman. Correcto. El ciudadano que sobrevivió. Bien, en ese sentido, pues yo conocía ya de esa información. Me sorprende un poco que esté publicado en la prensa, porque forma parte de un proceso que aún es reservado. A mí también, eso le iba a decir, si me permite interrumpirle, a mí también me sorprendió porque entiendo que forma parte de una indagación previa, y la indagación previa es reservada. Sin embargo, ya se ha filtrado esa información a un periódico. Así es. Bueno, yo únicamente espero que todo esto no entorpezca la investigación, que es lo que nosotros queremos, que se esclarezca el hecho concreto. Tenemos ya, a raíz de esta primera declaración, indicios claros y conducentes a apuntar presuntas responsabilidades. Y es hacia allá, hacia donde Fiscalía debe direccionar la investigación, sin acusar a nadie, pero con objetividad y determinando esclarecer el hecho para encontrar a los verdaderos responsables, tanto a los autores materiales como intelectuales del hecho. Usted ya tenía conocimiento de esta declaración, me imagino, como abogado de Oren. Correcto. Ya, ¿qué sensaciones le deja este relato, doctor Vanegas? Bueno, es bastante terrorífico. Yo tuve la oportunidad de conversar con él después del atentado. Estaba en un profundo estado de shock. Creo que todavía no se recupera de aquello, ¿no? Un poco catastrófico todo lo que ocurrió, un poco alterado por todo lo que ocurrió. Pero obviamente al nosotros leer y escuchar este relato, lo único que sentimos es un profundo terror, porque entendemos que este es un crimen brutal, es un crimen atroz y es un crimen que se ha dado bajo la custodia del Estado ecuatoriano. Eso es lo grave. Estaban en un centro carcelario donde se les debió otorgar todas las medidas de seguridad y de protección. Había, tal vez usted en su condición de abogado de Oren, había solicitado que se refuerce las medidas de seguridad contra él y contra su, digamos, a favor de él y a favor de su compañero en la penitenciaría electoral. ¿En algún momento presentó algún escrito, algún pedido formal en ese sentido, doctor? Sí, incluso antes de que yo asuma la defensa, entiendo que ya había solicitado los dos ciudadanos israelitas su incorporación al programa de víctimas y testigos.
yo reforcé insistí en esta solicitud, por lo que me refería a mi representado. Él tenía un profundo temor, me decía todo el tiempo que su vida corría riesgo, me decía todo el tiempo que sufría constantes intimidaciones, amenazas, y que por favor se le garantice la seguridad correspondiente para él poder proporcionar información que ayudaría a esclarecer otros casos, que a su vez esclarecerían redes de corrupción que han atormentado a nuestro país en los últimos meses. Yo a usted le vi hace un par de semanas en reportajes de televisión, en donde usted hacía pública una postura en el sentido de que su defendido estaba dispuesto a colaborar con la justicia, que tenía, digamos, en el celular videos que probarían esta transacción con Jacobo Bucaram Puley, pero que extrañamente la Fiscalía no había tomado en cuenta este pedido de que se investigue el celular y que le había planteado un procedimiento abreviado en cuyo caso él se declaraba automáticamente responsable y ahí quedaba el proceso. ¿Fue así, doctor? Quisiera que nos relate un poquito este episodio que usted lo había hecho público ante los medios de comunicación. Es correcto. Lo que pasa es que el primer proceso que se investigaba en Santa Elena era por enriquecimiento privado no justificado. Es decir, lo único que había que hacer era justificar de dónde procedía el dinero. Y ellos manifestaron en sus versiones, en el marco de este proceso, que podían justificar la procedencia de este dinero y que iban a prestar toda la colaboración para demostrar de dónde procedía, con una premisa básica: si ellos tenían que aceptar una responsabilidad, estaban dispuestos a hacerla, pero no iban a tolerar ser los únicos que sean condenados por este delito cuando existían más responsables. En ese sentido manifestaron que en el celular que estaba en cadena de custodia dentro del proceso, desde el día de su detención, se encontraban las pruebas materiales conducentes a esclarecer el hecho. ¿Qué se encontraba ahí? ¿Qué se encontraba ahí, doctor? Videos y fotografías. Lamentablemente, a pesar de esta declaración y en el marco de la instrucción fiscal, que era donde procedía a hacerlo, nunca se aperturó, nunca se explotó estos teléfonos. Por ende, esta información quedó inconclusa. Cuando yo asumí la defensa, que fue al cierre de la instrucción fiscal, solicité al juez de la causa para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa de mi representado y poder ejercer contradicción contra los argumentos de fiscalía, que se aperture este teléfono, que se explote y que se determine si lo que había en el relato dentro del proceso era cierto o no. Afortunadamente, el juez dio la razón a nuestra pretensión y ordenó la explotación de este teléfono. Fue una explotación ordenada por vía judicial. Esta diligencia se realizó el viernes de la semana pasada. Y lo que le puedo decir, porque estuve presente en la misma, es que en esta diligencia se esclareció el hecho y se contrastó de manera categórica todo lo que ellos gráficamente habían referido en sus versiones libres y voluntarias dentro del proceso. A ver, esta parte es importante. El viernes pasado, antes del feriado, es que se desarrolló esta diligencia. Antes del crimen. Ya, antes, o sea, un día antes del crimen se revisó el celular y se encontró todo lo que se presumía que iban a encontrar ahí y que había relatado su defendido, de que ahí había videos y fotografías que, por ejemplo, certifican esa transacción de compra-venta de insumos médicos y el pago en efectivo de más de $300,000. Así es, estimado Fabricio. Se contrastó absolutamente todo. Esta información ya está judicializada, está en el marco ya del proceso, está ya elevado el peritaje, que tiene que obviamente ser puesto en conocimiento de la autoridad, pero esto ya va a pasar a ser información pública. En este sentido, lo que le quiero decir es que, como defensa, antes de que ocurra lo que ocurrió, mi postura o mi pretensión hubiese sido: ya esto de aquí es un mecanismo de defensa que esclarece el hecho y contradice lo alegado por fiscalía, o por lo menos lo aclara y establece que esa investigación no imputó responsabilidad a todos los que debían ser procesados. O sea, uno entendería que si se explotó el celular, porque ese es el término jurídico, se logró acceder a las fotografías y a los archivos, y todo esto, todo este material ya está judicializado. Uno debería entender entonces que en estas horas o días el desarrollo, la evolución de este proceso debería cambiar y debería involucrarse a más gente. Eso sería lo óptimo, estimado Fabricio. Lamentablemente la instrucción fiscal precluyó, está cerrada. ¿Y qué se puede hacer ahí en derecho? No se puede hacer nuevas vinculaciones. Lo que se puede hacer es iniciar nuevos procesos por cuerdas separadas que esclarezcan no únicamente este primer delito que se estaba investigando y procesando en Santa Elena, sino diversos delitos que se van a desprender de estos hechos, diversos delitos que Fiscalía de Oficio tendrá que iniciar para investigar y esclarecer los hechos e imputar las responsabilidades correspondientes a quienes son acreedores de las mismas. Porque al final del día, Fabricio, este hecho o estos hechos no pueden quedar en la impunidad.
sobre todo teniendo en consideración que estos son dos ciudadanos que desde el día 1 de su detención han manifestado que tienen información y que están prestos a colaborar con la justicia. Lamentablemente no los escucharon y hemos tenido que llegar a estas consecuencias, a una muerte trágica y brutal, para que el Estado ecuatoriano entienda que tiene aquí testigos protegidos que pueden ser pieza clave en diversas investigaciones que ha venido llevando a cabo. Ahora, lo que usted explica es lo que ocurre en derecho, porque eso dice la ley, pero sí termina siendo, digamos, inexplicable. Por eso, por este tipo de cosas es que muchas veces los ciudadanos perdemos nuestra fe en que se imparte una verdadera justicia. Es decir, cuando ya precluyó el tiempo de la instrucción fiscal para la incorporación de pruebas, aparecen evidentemente pruebas que pueden ser vitales para el desarrollo de este proceso, pero no pueden ser incorporadas dentro del mismo, en cuyo caso usted decía, el camino sería iniciar otro proceso. ¿Cómo podría ser? ¿Quién lo podría iniciar? ¿Ustedes o quién? Podría ser a petición de parte o lo que sería procedente y correcto, de oficio, porque Fiscalía no necesita una denuncia para iniciar a investigar. Basta con un hecho conducente, aprobar un hecho delictivo para que de oficio se inicie una investigación. Pero si Fiscalía no inicia de oficio, podría ser a petición de parte, y ahí viene la pregunta, ¿ustedes podrían hacerlo? Correcto, Fabricio, podríamos nosotros presentar una denuncia. Pero todavía no han pensado hacerlo. Todavía no, porque entenderá usted que nosotros tenemos en nuestro foco de atención en este momento la salud y la integridad del ciudadano Sheyman Oren. Está llevándose a cabo una investigación por asesinato y quizás sea sicariato. Eso tendrá que determinarlo la Fiscalía en las investigaciones. Y obviamente tenemos también encima el proceso de Santa Elena que sigue su curso. Obviamente esto cambia el curso de las circunstancias, pero tenemos nosotros que preocuparnos de todas estas defensas jurídicas. Y luego, cuando esto esté un poco más calmado, si es que Fiscalía de oficio, que es lo que yo aspiraría, no ha iniciado las investigaciones correspondientes, pues tendremos ya el compromiso de nosotros tocar las puertas de las autoridades y manifestarles categóricamente que aquí hay elementos que se deben investigar. A ver, su defendido, estamos dialogando con el doctor Héctor Gabriel Vanegas, que nos atiende de modo telemático en esta mañana. Su defendido, el señor Oren Sheyman, efectivamente se dedicaba a la compra-venta de insumos médicos, doctor. No, Fabricio, eso también está esclarecido en el proceso. Ellos eran intermediarios en la venta de los insumos, no eran proveedores. Ellos únicamente buscaban los clientes, en este caso concreto, de la venta, que es lo que ocasionó el problema. Buscaron el cliente y les otorgó la mercancía otra persona, un empresario de Quito. Y ellos únicamente tenían que efectuar la venta y pagar el valor correspondiente del dueño de las mercancías al dueño de las mercancías. Nunca pudieron pagar este dinero porque fueron aprehendidos y les fue retenido todo el dinero. Correcto. ¿El dinero está en manos de las autoridades entonces? Correcto, está en cadena de custodia en el proceso. Correcto. ¿Qué sensaciones le deja a usted esta revelación de una conversación atribuida a Abdalá Bucaram con el israelí que fue asesinado, en donde Bucaram no menciona a Vanegas? Me refiero que se refieren a usted, doctor. Sí. Bueno, y ahí empezamos nosotros a ver las falsedades de este audio, ¿no? En primer lugar, él hace alusión a que yo soy abogado de Shai Dahan. Usted puede ver en los procesos, en la página de la función judicial, que yo nunca fui abogado de Dahan. Y luego que le estaba yo solicitando una presunta cantidad de dinero para hacerlo cambiar su versión. Aunque hubiese querido, eso hubiese sido imposible porque la instrucción fiscal cuando yo asumí la defensa estaba cerrada. Entonces se ve las falsedades. Al final, Fabricio, lo que le puedo decir es que cada ladrón juzga por su condición. Yo no voy a responder más injurias e improperios del señor Bucaram, que son solamente eso, calumnias y falsedades, que tratan de intimidarme y hacerme a un lado, que tratan de que yo dé un paso al costado y abandone esta defensa y no siga direccionando mi trabajo hacia que se esclarezca la verdad. Pero por ejemplo, lo que se escucha de Bucaram, palabras más, palabras menos, uno trata de interpretar aquello, dice como que Bucaram no puede Bucaram puede hacer algo en el tribunal, más o menos decía, pero no frente a la jueza o juez, porque ahí está Vanegas. Esa parte, ¿cómo se entiende? Dice a la jueza está en manos de Vanegas. Exacto, algo así. Exacto. Y ahí se ve otra falsedad, porque no es una jueza, es un juez el que está conociendo el caso. Es un juez de garantías penales en Santa Elena el que conoció o está conociendo el caso de enriquecimiento privado no justificado. Y de hecho, si así fuese, y usted revisa el audio de esa audiencia, yo solicité, mi pretensión principal en la etapa de vicios de la preparatoria fue la nulidad del proceso, y el juez no me la concedió. Luego mi pretensión subsidiaria
fue la apertura del teléfono, y esa sí me la concedió porque procedía en derecho. Entonces, usted escuchando el audio de la audiencia, pues se da cuenta, en primer lugar, que no es una jueza, es un juez, y en segundo lugar, pues se desestima y queda en plena evidencia la mentira que refiere el expresidente en este audio. A propósito de su declaración que ayer efectuó a el medio digital Aposta, reacciona el ex vicepresidente de la República ayer y nos hace una revelación de un hecho que no conocíamos. Sonnenholzner escribe 3 tweets el día de ayer. En el primero dice: tengo claro que existen personas que a toda costa insisten en la calumnia. Esa es la forma en la que siempre han hecho política y eso es algo que la gente de bien debemos de luchar para cambiar. Luego dice: se está investigando a 2 motociclistas de la AMT, la Agencia Municipal de Tránsito. La AMT es el símil de la la AMT es la Agencia Metropolitana de Tránsito, entiendo, de Quito, ¿no? Quienes eran parte de la caravana presidencial y tenían relación con los israelíes que también están siendo investigados. La AMT es el símil de la ATM de Guayaquil. Y luego dice que continúan las investigaciones y se sanciona a quienes corresponda. No conozco ni tengo ningún tipo de relación con las personas en mención y espero que ninguno de estos actos delictivos quede en impunidad. Entiendo que el segundo tuit donde dice Sonnenholzner que se está investigando a 2 motociclistas de la AMT que eran parte de la caravana presidencial tiene que ver con lo que usted dijo ayer, en el sentido de que las credenciales falsas como agentes de la DEA fueron entregadas por gente vinculada a la vicepresidencia. ¿Cómo es esto, doctor? Sí, yo he dicho lo que ellos han referido en el proceso, en sus declaraciones, proceso que es público hace casi 2 meses. Y ellos han referido que porque hay 2 cosas, ¿no? Hay un concurso real, el dinero y las credenciales. Sobre el dinero ya expliqué. Sobre las credenciales han referido que se las entregó una escolta de tránsito de altas esferas del gobierno, ¿no es cierto? Que dentro de las investigaciones y las indagaciones se concluye que formaban parte de la escolta de tránsito vicepresidencial. Esto, le repito, ya se está investigando y ya está en el marco de un proceso, ya hay elementos aportados, pero es más grave aún de que les hayan entregado credenciales. También les cobraron un dinero para otorgarles seguridad al momento de la transacción, y eso está en el proceso, con depósitos y absolutamente todo, y esta información ya es pública. ¿Quién les cobró el dinero para garantizarles seguridad? Esta escolta, la escolta. Que son los que están siendo investigados, los que dice el ex vicepresidente que están siendo investigados, ¿o no? No sé si están siendo investigados. Vi otro tuit del ex vicepresidente que dice que yo debo dar los nombres a la fiscalía. Los nombres, Fabricio, están en fiscalía hace 2 meses. Si es que están siendo investigados en buena hora, aplaudiré la gestión y de fiscalía de ser esto así. Deben esclarecerse todos estos hechos, porque debemos nosotros entender que este ya no es el caso de 2 israelitas encontrados con dinero en Santa Elena. Eso pasó en un primer momento, pero de este caso se han desprendido múltiples delitos que deben investigarse. Y esperemos que de oficio Fiscalía empiece a hacerlo. Doctor, para usted este tuit donde el ex vicepresidente Sonnenholzner habla de los 2 motociclistas de la AMT que están siendo investigados, ¿fue una revelación o usted ya lo sabía? Bueno, pero él certifica que lo que yo dije es cierto, que hay miembros de la escolta de tránsito que estaban cometiendo presuntamente actividades delictivas y que en ese sentido, por estas acciones delictivas, están siendo investigados. Es decir, no dice que es falso, dice que es cierto. Obviamente se deslinda de responsabilidad. Yo tampoco quiero apuntar con el dedo o decir que él manejaba o controlaba estas escoltas. Mucho cuidado, no quiero que se me malinterprete. Yo no conozco al ex vicepresidente Sonnenholzner. Me han dicho que es una persona honesta y que es una buena persona. No tengo más referencias y no tengo por qué pronunciarme sobre alguien que no conozco. Pero lo que he dicho y lo que sí es un hecho cierto que está en el marco del proceso es que ellos refieren que estas credenciales que le fueron encontradas se las entregó esta escolta de la caravana de tránsito que hacía escolta al ex vicepresidente Sonnenholzner. Ayer generó esto una gran revelación, sin embargo, esto ya está en el marco de un proceso hace meses. Entonces, lógicamente, ya existe la información y las autoridades ya tienen que direccionar la investigación también en este sentido. Mire usted, y nosotros recién nos enteramos y entiendo que usted también. Oiga, doctor, ¿teme por su seguridad? ¿Qué recaudos está tomando? ¿Qué es alguna pregunta recurrente que nos hace nuestra audiencia sobre su propia seguridad, doctor Vanegas? Muchas gracias, Fabricio, por preguntármelo. Mucha gente, amigos, conocidos, familiares, tienen la misma preocupación. Yo en lo personal he tomado todas las medidas de precaución y de seguridad. No voy a dejarme intimidar y no voy a permitir
que amenazas traten de callar mi trabajo y que traten de hacerme a un lado en esta investigación que puede esclarecer varias redes de corrupción en el Ecuador. No sé si temor es la palabra que debemos usar. Tampoco quiero hacer yo de extremadamente valiente, porque a la final soy un abogado que está haciendo su trabajo. Y lo único que le puedo decir es que tomaré las medidas de precaución y de seguridad y de protección, pero que no voy a dejarme intimidar ni amenazar. Voy a seguir haciendo mi trabajo, que es defender los intereses de un cliente y colaborar de la mano con las autoridades de justicia para entregar toda la información que sea requerida y que sea necesaria para esclarecer varios casos de corrupción. Lo único que pido como defensa es que se garantice la protección, la seguridad y la vida de mi representado Oren Sheyman. Él no puede ser trasladado de nuevo a ningún centro carcelario. El momento en que pisa un centro carcelario, su cabeza ya tiene un precio y va a ser eliminado por la información que posee. El Estado ecuatoriano debe protegerlo, debe garantizarle seguridad. Correcto. Doctor Vanegas, le agradezco mucho por estos minutos, muy reconocido de su gentileza. Que tenga un buen día. Fabricio, muchísimas gracias a usted por la invitación. Buen día a usted y a todos sus escuchas. Igualmente para usted, el doctor Héctor Gabriel Vanegas, conversando aquí en A Primera Hora, abogado de Oren Sheyman, que es uno de los dos israelíes que estaban detenidos en la penitenciaría electoral. El uno fue asesinado durante la madrugada del pasado sábado. Creo que nos ha hecho algunas revelaciones. El viernes fue ya explotado el celular y allí dice que se encontraron una serie de evidencias que lamentablemente en este proceso no podrían ser incorporadas. Vamos a ver si la Fiscalía actúa de oficio. Y también ha ratificado el tema de la forma como habrían accedido a credenciales falsas como agentes de la DEA. Allí también habría algún tipo de implicación de personal de seguridad aparentemente vinculado a la vicepresidencia de la República. Yo he citado justamente esta revelación del ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorster, que creo que no debe pasar de agache. Sonnenhorster ha dicho que hay 2 motociclistas de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Dice AMT, entiendo que es la Agencia Metropolitana de Tránsito. Están vinculados a la caravana presidencial y están siendo investigados. Para mí esa es una revelación. Sobre esto se debería conocer mayores detalles para sobre todo no tener dudas. Entendemos que se refiere justamente a ese organismo. 7:50 en A Primera Hora por Majestad Radio.